Chicos, quedan a cargo del profe de castellano y después le va a dar un mensaje a ustedes para el día de mañana. ¿Ok? Ayúdale, muchacho. Bueno, eh, bueno, ¿qué tal? Eh, el mensaje que yo le voy a dar es que en estas instancias, si hay para copiar, hay que copiar. En serio le digo, acá hay que copiar. Después, cuando vos ingreses a la clase, a la universidad, ahí ya no tenés que copiar. Pero en estas instancias te da la ocasión de un copia. Sí, en estas circunstancias hay que copiar. Pero que no se te pique lógicamente. Pero si hay ocasión, hay que copiar. Porque es una... ¿Cómo? Y no sé, esa es una estrategia que cada uno tiene. Mm. Bueno, primero vamos a practicar. Hay 18 alumnos. Buenas tardes, ¿cómo están? 16, 18. Primero vamos a practicar dos textos que tengo acá eh, preparados para un examen de ingreso. Todos son igual. Y después vamos a analizar un poco los dos últimos exámenes que se tomó para la beca, sus características, y van a ver que es demasiado fácil. Todos los años es la misma cosa, no cambian nada y siempre ponen las mismas cosas. Y uno se pregunta, ¿cómo te vas a aplazar en el futuro de examen? Bueno, castellano se hace el puntaje total siempre. El año pasado muchos alumnos hicieron puntaje de castellano, pero de matemática es el tema. Bien, este texto ya leímos alguna vez acá, en todo lugar, no sé. Entonces voy a leerles un poco. Es un informe meteorológico. Dice, persistirán las lluvias para el Chaco y el norte del país. Para hoy lunes, las tormentas más organizadas se concentran sobre el Chaco y norte de la región oriental, para el sureste y este, con tormentas dispersas, mientras que en el centro y sur serían en forma de chaparrones con ocasional actividad eléctrica. Para el martes, el pronóstico indica precipitaciones en varios puntos, con la salvedad de que comenzaría un mejoramiento progresivo en las condiciones del tiempo desde el sur del país. El ambiente iría variando, el ambiente iría variando de cálido a caluroso durante los próximos días. El martes los vientos irían rotando al sector sur, favoreciendo la disminución de la sensación de incomodidad. Como notarán ahí, ¿verdad? Es un texto predictivo, informativo predictivo, informe meteorológico. En todas esas convocatorias anteriores pusieron textos que son informativos. Entonces hay que centrarse en eso, en los textos informativos y argumentativos. ¿A quiénes está dirigido este tipo de texto? Dice, un informe meteorológico. ¿A quiénes va dirigido? Ahí en el texto no está. Esto es una información implícita. ¿Para quién es un informe meteorológico? Para las personas en general, ¿verdad? Porque todos los días nosotros revisamos nuestro celular, se va a llevar mañana, pasado mañana. Entonces, para el público en general, a toda la población porque es de interés general, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? ¿Este es un PDF o qué? No marca. Bueno, entonces, a los
al público en general. ¿Cuál sería el sinónimo contextual de la palabra persistirían? Dice acá en el titular, persistirían las lluvias. ¿Cuál sería su? Continuarían las lluvias. Ven que es muy fácil. Yo le puse así porque todos los exámenes anteriores fueron fáciles. En el texto, la expresión mejoramiento progresivo, ¿qué significaría? ¿Cuál de esas opciones es el significado de mejoramiento progresivo? Los, ¿cómo? La opción A, ¿verdad? Y con respecto a la opción B, ¿qué pequeña diferencia hay? Desaparece. Exactamente, repentinamente y el otro con el paso de las horas, ¿verdad? Esos pequeños detalles ustedes tienen que mirar siempre, porque van a encontrar preguntas y respuestas que son así, aparentemente iguales. Generalmente así en un pequeño detalle es la diferencia. ¿Qué podemos entender por los vientos irían rotando al sector sur, favoreciendo la disminución de la sensación de incomodidad? La expresión alude a lo incómodo que resulta un día lluvioso con vientos del sector sur, dice una opción. La expresión alude a lo incómodo que resulta un día con lluvias y fuertes tormentas. La idea que transmite el texto es que a veces se siente un clima muy inestable y eso causa mucha incomodidad. La expresión se refiere a la incomodidad causada por el calor y por alto porcentaje de humedad en el ambiente. Todos estos son parecidos, ¿verdad? Pero ¿qué dato me da el enunciado? ¿Qué podemos entender por los vientos irían rotando al sector sur, favoreciendo la disminución de la sensación de incomodidad? La B, la B. La expresión alude a lo incómodo que resulta un día con lluvias y fuertes tormentas. Ujú. Pero ¿qué es lo que te incomoda en los días de lluvia? No, el viento del sur va a mejorar, dice el texto. Eso va a aumentar. La humedad, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? En la D, ¿verdad? La expresión se refiere a la incomodidad causada por el calor y alto porcentaje de humedad en el ambiente. Eso, ¿verdad? ¿Y eso va a mejorar con qué? Con el viento sur. El viento sur, pues generalmente es lo que trae el hálito fresco, exactamente. Y eso disminuye la sensación de incomodidad. Por eso ayer, por ejemplo, hubo lluvia, ¿verdad? Hacía un calor tremendo. Y después de llover, ¿qué pasó? Sopló el viento sur y empezó a refrescar un poco más. Bueno, en el texto la palabra comenzaría lleva tilde, ¿por qué? Comenzaría. Lleva tilde sobre la i. ¿Por qué eso? No, no tiene nada que ver con la terminación. La vocal débil, ¿verdad? Cuando la vocal débil está acentuada, forma lo que llamamos el hiato, ¿verdad? Que rompe tu regla ortográfica, porque comenzaría de una palabra llana o grave que termina en vocal. ¿Qué dice la regla general de las palabras llanas o graves que terminan en vocal? Que no se tildan. Silla, mesa, no se tildan. Salvo caso cuando la vocal débil está acentuada. ¿Cuál es la opción correcta? La C. La vocal débil acentuada que está al lado de una vocal fuerte se tilda. Se tilda. Y cuando no se tilda, ¿qué ocurre? El diptongo, ¿verdad? Cuando no se tilda, ocurre el diptongo. Bueno, por ejemplo.
El diablo, que tiene la misma característica, ¿verdad? El diablo. No se tilda. ¿Por qué? Porque la I no suena fuerte. Solamente si la I o la U suena fuerte, que son vocales débiles, ahí se debe separar. La palabra meteorólogo está escrita completamente en mayúscula con tilde. ¿Por qué? ¿Por qué lleva tilde? Según las normas ortográficas, se deben tildar las palabras aunque estén escritas en mayúscula, ¿no? El uso de la tilde en las palabras escritas en mayúscula es opcional, o sea, a veces nomás. Lleva tilde porque es una palabra ya terminada en vocal. No, meteorólogo. No debería llevar tilde porque no corresponde según las normas ortográficas. Esa es. No, es la opción A. Las palabras igual nomás si están en mayúscula debe llevar tilde. Si no le pones tilde es un error ortográfico. Entonces, si las palabras están en mayúscula, igual se tilda. Bien, el texto explica principalmente el probable comportamiento del clima en la fecha de publicación del texto y al día siguiente. Probable pronóstico, probable. Las alertas de tormenta que se están formando en todo el territorio nacional. Correcto también, ¿verdad? La alerta. Los cambios en los vientos que se darán el día lunes y posteriormente el día martes. Y las probabilidades de lluvia en el norte del país son habitualmente con poca caída de agua. La C. Los cambios en los vientos que se darán el día lunes y posteriormente el día martes. Comparar un poco con la A. Sí. Hay una palabra nomás que lo hace diferente de los dos. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, en el primero dice clima y en el segundo dice vientos. ¿De qué habla tu texto? ¿Del clima en general o solamente del viento? Del clima en general. Entonces la respuesta es A. Bien, como le dije, pequeños detalles. El nivel de lenguaje utilizado en el texto es ¿cuál? Estándar. ¿Por qué? ¿Dónde tenemos la respuesta? Acá en el primer ítem. ¿A quiénes va dirigido este tipo de texto? A todas las personas, al público en general. Entonces tiene que tener un nivel de lenguaje estándar, porque es para la mayoría de las personas. Ahí hay personas que a lo mejor leen mucho, otros más o menos y otros que leen poco. Ahí está. Acá no hay respuesta correcta en el 9. Debería decir informativo, informativo, ¿cómo le dije? No, expositivo no es. Es un texto informativo predictivo. Es una predicción meteorológica. Y no hay por ahí. No es periodístico, no aparece en un periódico, no es tampoco científico. No llega a ser científico. Bueno, entonces esa opción está ahí mal. Acá está otro texto. Vamos a tener bien ahí. Eh, el paraguayo y el trabajo. ¿Cuándo terminará la discusión de que el hombre paraguayo es Aragán o no lo es? En relación con esta situación existen detractores que no aceptan razones que defiendan al paraguayo. Esgrimen que no trabaja como debe hacerlo, que pierde tiempo tomando tereré, que nunca se esfuerza al máximo, que cuando se le otorga un crédito para que rinda más en su trabajo, inmediatamente se convierte en patrón o invierte su dinero en cosas superfluas. A los detractores se les enfrentan unos defensores que llevan puestos sobre los ojos unos cristales optimizantes. Nada malo ven en el paraguayo, opinan que no trabaja más porque está subalimentado.
porque sufre de parasitosis y otras justificaciones más. Ambos contendientes no se percatan de que el paraguayo es un obrero sumamente apreciado en cualquier trabajo fuera del Paraguay y siendo a veces semianalfabeto, se convierte en obrero muy apreciado y calificado en lugares competitivos como Buenos Aires, por ejemplo. Además, son capaces de trabajar de sol a sol y aún hacer horas nocturnas extra. Lo que uno observa es que existe una ambivalencia. Ambivalencia, ¿de qué palabra viene? Ambos, dos, ¿verdad? Dos opiniones. Una ambivalencia en la conducta del paraguayo. En su hábitat actúa de una manera y en otro lugar al que se adapta de otra manera. Ambos comportamientos son diferentes. Si reconocemos esta realidad, habremos de dar un gran paso hacia la explicación del enigma paraguayo en relación con el trabajo. Debemos recordar que el paraguayo pertenece a una cultura tribal indio lento, ¿verdad? Y psicológicamente está ubicado en la tribu y en la familia. Esta realidad tribal condiciona a sus miembros por sus relaciones primarias y por su patrimonio cultural. La tribu y la familia crean una unidad espiritual muy fuerte que influye en la conducta operativa del paraguayo. Volvemos a nuestra primera pregunta. ¿Es haragán o no el paraguayo? Hemos visto que el paraguayo es trabajador en otro ambiente. No lleva en cuenta la hora ni el sacrificio cuando hay necesidad. Trabaja en las peores condiciones sin prestar nunca, sin prestar. Nunca ha llevado una vida fácil ni cómoda. Sin protestar, tiene que decir. No es por miedo ni porque rehúye el sacrificio, que no trabaja en su medio ambiente, sino porque la vida le resulta fácil aquí. El hombre de tribu no tiene necesidad de trabajar hasta reventar. El sustento lo tiene a mano en la comunidad, aunque ya no exista el sustento como en la tribu y de la tribu. Así que el problema del paraguayo no es su negativa a trabajar, sino un obstáculo cultural. Mientras no se lo ubique o él no se ubique psicológicamente en otro medio ambiente, tendremos que soportar esta ambivalencia del paraguayo o actitud doble frente al trabajo como frente a muchos otros desafíos de la vida. Escribió un sacerdote de nombre Saro Vera. Ahora, ¿qué clase de texto este es? Argumentativo. Un texto de opinión. Ahí está, el sinónimo contextual de la palabra ambivalencia. ¿Qué vas a descartar? ¿Qué palabras vas a descartar de entrada, no? ¿Duda con qué? Con confusión, ¿verdad? Porque no puedes tener dos respuestas correctas. Entonces te quedas con dos. Ambivalencia quiere decir vaguedad o indeterminación. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Ustedes entienden lo que quiere decir una idea vaga? Tengo una idea vaga de eso. No. Eso es otro término de vago. Una idea vaga es una idea que no es precisa, que es confusa, exactamente. Esa es una idea vaga. Y acá se refiere a eso la ambivalencia, ¿verdad? Hay una idea vaga del por qué el paraguayo es así. Que acá es Aragán y se va a otro lado y no es Aragán. ¿Y cuál es esa idea vaga? Un factor psicológico o cultural, ¿verdad? Factor psicológico. Entonces, se tiene una idea vaga del por qué el paraguayo es así. O sea, a esa vaguedad se refiere, no a andar por ahí sin hacer nada. Bueno, se presta a la confusión porque el texto trata de eso, pero de vaguedad. Bueno, algunos son sus detractores, o sea, dicen que él es Aragán, y otros son sus defensores, que dicen que no. Entonces, el antónimo de detractores, ¿cuál va a ser? El que es detractor, ¿verdad? Habla mal de él.
Y el que habla bien de él, ¿qué va a hacer? ¿En serio? Y no van a ser sus aduladores. Porque cuando se adula, cuando le adulas a alguien, cuando decís cosas lindas por él, ¿verdad? Por anteco, pero no es por anteco, eso es. Bueno, pero está bien, son sus partidarios. El otro, pues, es medio, ya con tinte adular, es con tinte medio irónico. O sea, falaz, no le decís la verdad. Si vos le adular a una persona es porque querés algo de ella. No, no sos sincero, ¿verdad? Sus partidarios, sí. Muy bien, son sus partidarios. La idea central del texto, los condicionamientos psicológicos del obrero paraguayo, las limitaciones culturales del obrero paraguayo en su trabajo, la eficacia laboral de nuestros compatriotas fuera del país, las causas del escaso rendimiento del paraguayo en el trabajo. ¿Qué vas a descartar de entrada en ese examen? La C. Vas a descartar porque la eficacia laboral de nuestros compatriotas fuera del país, dice, ¿verdad? No, habla de eso, porque también dentro del país, habla de cómo es el dentro del país. No está completo. ¿Cuál otro vamos a descartar? La D porque las causas del escaso rendimiento del paraguayo en el trabajo, dice. Pero yendo al extranjero, él no tiene esa dificultad. Entonces nos quedamos con dos. ¿Es un condicionamiento psicológico o es un condicionamiento o limitación cultural? Bueno, la A que dice los condicionamientos psicológicos del obrero paraguayo, ¿verdad? ¿Pero en qué? Y abajo dice en dónde tiene condicionamiento. ¿En dónde? En el trabajo. Entonces el de abajo es más completo. Las limitaciones culturales del obrero paraguayo en su trabajo. Pero ¿dónde está lo psicológico? En lo cultural. Ahí está. Cuando decís cultural ya abarca también el lado psicológico. Bueno, estamos, así no hay que pensar en el examen. El paraguayo en su desempeño laboral está condicionado por qué. Y 3 y 4 tienen que concordar. Bueno, el número 3 ya tenés tu respuesta del número 4. Eso es. Los obstáculos culturales limitantes, ¿verdad? El paraguayo es sumamente apreciado en cualquier trabajo fuera del Paraguay. Es una opinión, una causa, un efecto o un hecho. Es una opinión. Evidente, ¿verdad? Bueno, hasta ahí es comprensión lectora. Como vamos a ver los exámenes de años pasados. La frase correctamente pluralizada. ¿Sí? La letra C. ¿Qué dice la letra C? Las Ave Marías. Ahí. Las Ave Marías cantadas. Muy bien. Correcto. Vamos a la número 7. La palabra piedad es considerada sustantivo propio en ¿cuál de esas expresiones? ¿Y cuándo es un sustantivo propio? Cuando designa qué? Nombres de personas, nombres de apellidos, nombres de lugares, instituciones, no son sustantivos propios.
Muy bien, la C. Piedad es mi hermana mayor. ¿Y por qué no la D? Porque la D, el sustantivo piedad, se usa como sustantivo abstracto. Es decir, piedad es la madre de la bondad. No es madre de mamá, sino que es superior a la bondad. Se usa como sustantivos abstractos. Ahí como nombre de persona, la C. Piedad es mi hermana mayor. Ahí se usa como sustantivo propio. Bueno, la expresión con el uso correcto de determinantes. Los determinantes son palabras que se anteponen al sustantivo. Concordancia del sustantivo con su determinante. La A. No, ese es un pariente mío, ¿correcto? Y el tuyo, o sea, tu pariente es el que está en la casa. ¿Está bien eso? Nosotros buscamos lo que está incorrecto. Sí. No. Sí. Buscamos lo incorrecto. El título está mal. Todas son correctas, menos una. Gracias a Dios que detecté eso. El uso incorrecto de los determinantes. Voy a corregir, no puedo corregir. ¿Qué será esto? Este estaba en formato Word. ¿Este para qué sirve? Resaltar el texto. ¿Cómo? A editar. Convertir, editar. Ujú. ¿Desea editar este contenido? No le entiendo yo al profesor su... Voy a salir nomás otra vez. ¿Dónde salgo? Hola, Está. hola, Este. Bueno, dejémonos de... Bueno, uso incorrecto de los determinantes. Sí, ahí está, bastante camas. Esta es la incorrecta porque ¿cuánta gente está bien? ¿Alguno de ustedes se fue al centro? Bueno, este se tipeó mal nomás. 9. La expresión que indica concordancia del adjetivo con el sustantivo. El adjetivo es la palabra que modifica el sustantivo. Concordancia correcta. ¿El área es femenino o masculino? Femenino. Con la A tónica. Entonces su adjetivo es inundado, ¿concuerda? No. El femenino tiene que ser inundada. Y tiene que ser asistida. O sea, dos adjetivos. Cortaplumas tiene que ser masculino. Los sustantivos compuestos terminados, esos sí son masculinos. Entonces el cortaplumas debe ser filoso y comprado. Filoso y comprado. La enorme entrada es prohibida a personas extrañas. ¿No? No, la entrada es. Sí, no puede decir la entrada. La entrada es prohibida. La coordinadora zonal llama a los docentes, a las docentes jubiladas. Sí, la letra C.
Bueno, este tipo de ejercicios sí, siempre aparecen por ahí, ¿verdad? Y este no se preocupen, los verbos siempre son los mismos. ¿Cuál es el primer verbo que siempre va a aparecer en los exámenes? Caber, caber. Ese no falta luego, caber. ¿Por qué? Porque cupe y quepo, ¿verdad? Cupe y quepo. Tal vez yo quepa. Y el verbo satisfacer, ¿verdad? Satisfago, satisfice, satisfaré. Otros verbos que pueden aparecer, el verbo ir con vaya, ya también. Y los verbos terminados en sir, en el pretérito perfecto. También por la J. Conducir, conduje. Vamos a ver después luego. Bueno, esta, aunque querramos, ¿está correcto? No, tiene que ser queramos, ¿verdad? La R se usa en el verbo querer solamente en el futuro, yo querré. Y acá queramos. Tus zapatos te aprietan y no me satisfacieron, tiene que ser no me satisficieron, porque se conjuga como el verbo hacer, hicieron. Entonces, el verbo terminado en decir, tradujiste, ¿verdad? Ese es el que está correcto, traduje, tradujiste. Y hay que atender bien por dijeron, porque te puedo poner dijeron con la I, ¿verdad? Bueno, no hay, en estos verbos, ¿vieron? Acá aparece otra vez el verbo. Estos verbos nomás son los que aparecen en los exámenes. Vamos a ir viendo después. No cupieron, ¿verdad? Ellos no cupieron. Este no tiene respuesta porque es la tercera persona plural. Y ahí no dice en ninguna parte tercera persona plural. Bien, ese no tiene respuesta. En el tipeo yo creo que habrá tenido un problema. La oración que contiene verbo irregular. ¿Cuándo un verbo es irregular? Cuando de su infinitivo ar, er, ir lo conjugas y aparece una letra o una modificación con respecto a su infinitivo. Por ejemplo, traer. El infinitivo es traer. Al conjugar, como digo, yo traigo, ¿verdad? Yo traigo. Traer y traigo. ¿Qué diferencia hay? Hay una letra, la G. Aparece la G que no forma parte de su raíz. Entonces ahí ya es irregular. Conducir. Ese que usamos ahí, conducir. Conduzco. ¿Qué apareció? La Z. Entonces es irregular. Conduje. ¿Qué apareció? La J. Entonces es irregular. Entonces tenés que poner ahí el ir y comparar. El verbo caber. Yo cupe. ¿Qué apareció? La P en vez de la B larga, ¿verdad? Y además de eso, caber tiene la A y cupe tiene la U. Entonces cambia, se modifica. Esos son los verbos irregulares. Acá, por ejemplo, anduviesen. ¿Cuál es el verbo, el infinitivo? Andar. Y acá dice andu. ¿Qué pasó? La A cambió por la U. Y ella es irregular. Anduviesen. Sin embargo, el de abajo consumió. ¿Cuál es su infinitivo? Consumir. Comparar un poco consumir con consumió. Hasta la M. ¿Hay diferencia? No hay, ¿verdad? Entonces es un verbo regular. Moler. No hay también, ¿verdad? Y prometer. Prometo, prometes, promete. No hay. Variación. Entonces, este es el verbo irregular. Anduviesen. Por andar, andú. Ahí se volvió irregular. Muy bien, la oración con verbo transitivo. El verbo transitivo es el que tiene complemento directo. Y le podés preguntar qué cosa. ¿A cuál de esos verbos vos le podés preguntar qué cosa? Para que transite sobre una cosa.
¿Cuál de los verbos podés preguntarle qué cosa? La A. Muy bien. ¿Qué dice? Él te servirá. ¿Qué cosa te servirá? Ahí está. Transita sobre el café. Sí. Porque si vos decís, por ejemplo, el girasol crece rápido. ¿Quién crece? El sujeto nomás. No transita la acción del verbo. Sin embargo, esos son verbos intransitivos. Pero si vos decís, el profesor fue a comprar un regalo. ¿Qué cosa? Un regalo. Transita la acción del verbo sobre el regalo. Esos son los verbos transitivos. Muy bien. Se alquila departamentos. ¿Tiene sujeto esa oración? Se alquila. ¿Quién alquila? Puedo ponerle él. Es lo que le corresponde a él. Puede llevar él. Sí. Él se alquila departamentos. No, le tengo que quitar el pronombre se. Él alquila departamento. Cuando tiene el pronombre se, es un verbo impersonal, porque no tiene sujeto. Los verbos que no tienen sujeto se llaman impersonales o unimembres. Entonces ahí es impersonal, se alquila. Bien. ¿Cuál es otra regla de los verbos impersonales? Solamente pueden ir en singular. Se alquila departamentos, está en plural. Entonces se alquila siempre va en singular los verbos que son impersonales. ¿Se vende esta casa? ¿Quién vende? No, ay, no puedo ponerle él, entonces es impersonal. ¿Y si son dos casas? No, se vende. No. ¿Por qué no? Porque los verbos impersonales solamente pueden ir en singular. No pueden ir en plural, porque no hay sujeto. Hay con qué concordar. Bien. La oración correctamente redactada. Ando yendo no puede ir después del verbo, sea el gerundio. Tenemos que conjugar esos gerundios que terminan en ando yendo. El joven tomó la medalla y recibió luego efusivas felicitaciones. Hay que conjugar ese recibiendo. No puede ir ahí después del verbo. Ocurrió un accidente y fallecieron varias personas. Tiene que conjugar. Estos niños están hartados, dice ahí. ¿Está bien, digo eso? Arriba. Ah, arriba, se ha encontrado una billetera conteniendo dinero. ¿Qué contenía? ¿Verdad? ¿Qué contenía? ¿Llegó llorando al colegio? Ese sí está correcto, porque es una acción simultánea, ¿verdad? Así nomás se puede usar los gerundios. La oración con el uso correcto del participio. El participio del adjetivo verbal terminado en ado, ido, to, so, cho. Nos hemos despierto a las 5 de la mañana. ¿Cómo debe ser? Nos hemos despertado. Entonces puede usar despierto, pero con un sustantivo. El niño despierto. Ahí sí se puede usar. Sí, me he despertado. Despierto se usa con sustantivo nomás. Una persona despierta, puedes decir. El converso fue recibido con aplausos en su nueva religión. Ese está bien, porque convertido ya estaría mal, ahí, que es la otra forma del participio.
Estos niños están hartos. Ellos habían satisfecho, ¿verdad? Sus curiosidades. Muy bien. La oración unimembre no tiene sujeto, ¿verdad? Tiene solo predicado. ¿Cuál de esas oraciones es unimembre? O sea, no tiene esa, no puedo dividir en sujeto y predicado. ¿Mm? La C tiene sujeto las olas. La D, pero ¿quiénes estudian? Nosotros, está tácito nomás. Remember. La de arriba, la casa de madera del fondo de la cañada. Ese es, ¿verdad? No tiene pues sujeto, no puede dividirse en sujeto y predicado. La oración bimembre. Ese sí tiene sujeto y predicado. La oración bimembre. ¿Cuál es el que tiene sujeto y predicado ahí? La D. Aprobó los exámenes. ¿Quién? El sujeto está tácito, ¿verdad? Pero los otros tienen el típico caso de se necesita, ¿verdad? No puedo ponerle el, se vende hielo y carbón, no puedo ponerle el se vende. Y llovía es un verbo impersonal por naturaleza. Bien, la oración negativa bien formulada. Oración negativa. La D. Eh, Eso es, ¿por qué? Porque los adverbios de negación no se pueden utilizar dos veces. Y el primero dice en la facultad, nunca antes no, nunca no. Uno de los dos nomás tiene que usar. No se sabe nada referente al último parte médico. ¿Qué se repitió de ahí? No y nada. Nada se sabe, tiene que ser. En toda su existencia nunca no ocasionó daño. Nunca y no. No se puede usar los dos. Ahí falta otra negación que es tampoco. Tampoco no puede usar con no. Tampoco no vino. Tampoco vino, no. Bien. Para este predicado no favorece a los comerciantes. ¿Cuál es el sujeto? El producto agregado. Correcto, porque tu verbo está en singular. No favorece. Para el sujeto, este es al revés. Las misericordiosas mujeres. ¿Cuál es su predicado? Paseaban, correcto. Plural con plural. La oración que presenta correcta concordancia con del sujeto con el verbo. La C. El mejor cirujano me extirpó el riñón. Muy bien. Este 23 no tiene palabras que son sustantivos concretos, porque en la opción A, por ejemplo, tengo reflexión, que no es concreto. En la opción B, corrupción, que no es concreto. En la opción C, sumisión, que no es concreto. Y en la opción D, idea, que no es concreto. Entonces no tiene respuesta. El grupo de palabras, si aparece así, no, hay que reclamar, pero generalmente no aparece. Este es porque alguien hizo por ahí.
Y me pasó nomás. El grupo de palabras correctamente tildadas, con la acentuación correcta. La B. Resumen no lleva tilde. Resúmenes sí. La A. Imagen no tiene, al pluralizar sí, imágenes sí ya tiene. Carácter tiene y al pluralizar no tiene caracteres. Bien, el primero, ¿verdad? Lee el grupo de oraciones y marca la opción donde todas están correctamente acentuadas. Creo que es acentuada. Correctamente acentuada, ¿sí? La C, la B y C. Herviré el agua para preparar un té de canela, ¿correcto? Él ejecutó un solo de violín en el concierto. Muy bien. La B y la C. 26. Concordancia del sustantivo en cada caso. La B, pero la herida pues es femenina. Tiene que estar infectada. ¿La? C. El eczema de este niño no tiene cura rápida. Ese es. Es la única que tiene un verbo irregular por debilitación vocálica. ¿Cuál es la de vocal débil? La I y la U, ¿verdad? ¿Cuál de esas oraciones tiene el verbo cuyo infinitivo cambia por una vocal débil? Por ejemplo, solemos cantar. Soler es luego un verbo defectivo. Eh, duerme. ¿Cuál es su infinitivo? Dormir. ¿En qué se convirtió tu O? De dormir. En hue. Hue. ¿Qué hue? Un diptongo. Ahí diptongo. Pondré. ¿Cuál es tu verbo? ¿Tu infinitivo? Poner. ¿Qué apareció cuando conjugaste pondré? La D. No una vocal D. La D. Eso se llama irregular por epéntesis. Se tiñó. ¿Cuál es tu infinitivo? Teñir. ¿Qué pasó de tu E? ¿Se volvió una vocal? Débil. Ahí está. La irregularidad por debilitación. La vocal fuerte se debilitó. Es como el verbo pedir. ¿Cuál es tu conjugación? Pido. Pedir, pido. La E cambió a la I. Una vocal débil. Bueno, todos los verbos son irregulares por diptongación. Poder, puedo. ¿Qué pasó con la O? Se diptongó en UE, ¿verdad? ¿Cuál ahí se diptongo? ¿Cuáles tienen diptongo? Que es lo más fácil.
La B. Muy bien. Mueves tiene diptongo, ¿verdad? De mover. Quiero tiene un diptongo de querer. Convierto tiene un diptongo de convertir. Y siento tiene un diptongo de sentir. Ahí. La oración que lleva un verbo impersonal propio, o sea, siempre es impersonal. Los fenómenos naturales son los verbos impersonales propios. O sea, siempre son impersonales. ¿Cuál tiene ahí un fenómeno natural? La de llueve. Llueve es siempre impersonal porque nunca alguien va a llover, ¿verdad? Sin embargo, los otros verbos haber y hacer también son impersonales. Pero yo puedo decir, ella hace su tarea y ahí ya tiene sujeto. Pero si digo hace frío, ¿cuál es el sujeto? No hay, ¿verdad? Nadie puede hacer frío. Ahí es impersonal. Bueno, el grupo de palabras que contiene diptongos, ahí no hay, pero quiero hacer una explicación. Acá no hay respuesta correcta porque ya revisé. Siempre va a aparecer así el diptongo, queso. Queso tiene diptongo, tiene dos vocales, ¿verdad? Pero no forma diptongo, porque no suena la U. Tiene que tener sonido, igual que 15. 15 tampoco tiene diptongo, porque la U no suena. ¿Cuál más tiene esa característica? Quiere. ¿Vieron? Acá, quiere. Aquí, Bueno, hay que notar eso. Sí, sí, deben estar juntos. Una vocal débil y una vocal fuerte, o viceversa. Porque las vocales fuertes no pueden ir juntas. Forman el hiato. Bueno, ese es el 30. Hasta ahí nomás era. Bueno, ahora vamos a ir un poco al último examen de la beca, que era del 2025. Ahí está. Este caso fue un caso muy simpático, porque este texto apareció en el turno mañana con la fila uno y en el turno tarde con la fila 2. Y los de la tarde casi todos se aplazaron. ¿Por qué? Porque ya manejaban, seguramente escucharon las noticias del año pasado que se filtró de ayer el examen. No, es que se filtró, sino que el texto era el mismo, pero los ejercicios eran diferentes y la gente se fue a copiar y se aplazó así a mansalva. ¿Por qué? Porque los ejercicios eran diferentes. Y la gente chismosa decía que se filtró el examen. ¿Qué se va a filtrar? La gente se fue a copiar. Y no, era igual el ejercicio. Eso fue lo que pasó también en el 2024. Bueno, vayamos al tema. ¿Qué dijo el texto aquella vez? La brecha digital y sus consecuencias en la educación de los jóvenes. La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas que forman parte integral de su día a día ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, ese es un conector, recuerden, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación. A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes hoy tienen a su disposición una cantidad inmensa de información al alcance de un clic. Sin embargo, esta facilidad de acceso no siempre se traduce en un aprendizaje profundo. Muchos jóvenes prefieren consumir contenido superficial y rápido, de lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo. Eso que ustedes hacen con ChatGPT. El uso excesivo de las redes sociales ha generado consecuencias como el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social
la exposición a información falsa y la adicción a las pantallas. Estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en su bienestar emocional y psicológico, aumentando los niveles de ansiedad y depresión. La brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también exacerba las desigualdades sociales. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y los coloca en desventaja frente a sus compañeros. Para cerrar esta brecha digital es fundamental promover el desarrollo de habilidades digitales críticas. Los jóvenes deben aprender a evaluar la información, a identificar fuentes confiables y a utilizar las herramientas digitales de manera responsable. La educación debe ir más allá de enseñar a usar dispositivos y enfocarse en desarrollar un pensamiento crítico y creativo que les permita navegar por el complejo mundo digital. Es necesario un esfuerzo conjunto de padres, educadores, gobiernos y empresas para abordar esta problemática. Los padres deben establecer límites en el uso de dispositivos y fomentar actividades que promuevan el desarrollo integral de sus hijos. Las escuelas deben integrar la tecnología en sus planes de estudio de manera significativa, capacitando a los docentes para que sean guías en este nuevo entorno. Los gobiernos deben garantizar el acceso equitativo a Internet y los dispositivos en todas las regiones y las empresas tecnológicas deben desarrollar herramientas y plataformas que promuevan el uso responsable de la tecnología. En conclusión, conector conclusivo. La brecha digital es un desafío complejo que requiere una respuesta integral. Al promover la educación digital, fomentar el acceso equitativo a las tecnologías y desarrollar políticas públicas adecuadas, podemos garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse en el mundo digital. Los textos no suelen ser largos, así, último. Entonces hay que aprovechar y leerlo en más o menos 10 minutos, leerlo bien, ¿verdad? Si a usted le resulta fácil el castellano, comience con eso, pero no te quedes en algo que no sepas, porque se te va a poner nervioso y vas a perder el tiempo. Si vos no sabes algo, pasa nomás, y después si te da el tiempo, vuelve. Si van a llevar reloj, no lleven ese reloj digital, porque se le va a quitar ahí. O sea, no es que se le va a quitar, te va a decir que dejes afuera. Tienen que llevar otros tipos de relojes para controlar el tiempo, porque es muy importante controlar el tiempo, ¿verdad? Porque tenés que llevar 10 minutos para leer tu texto máximo y 10 minutos tenés que aprovechar otra vez para completar tu globito, ¿verdad? Son 20 minutos ya, tenés 40 minutos para rendir. Todos esos factores. Bueno, y si no sabes hacer una operación de matemáticas, dejá nomás y pasó con castellano y más o menos manejar cuánto ya está haciendo bien para alcanzar 30, ¿verdad? 30 es lo que tenés que hacer, no 24. 24 es el límite, pero vos tenés que hacer 30, porque vamos a suponer que pasen 10.000 alumnos, 5.000 becas nomás hay. Entonces va a ir en otros ámbitos raros. A lo mejor la escala se toca o alguna otra cosa. Bueno, la opción que contiene el sinónimo de irrupción, la irrupción de las redes sociales, dice el contexto. La irrupción de las redes sociales. La C, ¿verdad? Una entrada impetuosa. O sea, de golpe vino a introducirse en nuestras vidas. Interpreta la expresión exacerba las igualdades sociales, dice acá. Está subrayado luego. También exacerba las desigualdades sociales. O sea, estudiantes más favorecidos y los desfavorecidos. ¿Qué es exacerbar las desigualdades sociales? Intensificar las diferencias entre grupos sociales. Si no hay luego ni distractor. Mira un poco qué fácil que estaba. Mira que la gente no pasa de todo eso. Mira. Bueno, ¿qué tipo de texto es? Es positivo. Pero ahí apareció, no hay en el otro había. ¿Cuál es el nivel de lenguaje predominante en el siguiente fragmento? La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Formal, técnico, ¿verdad?
Para que sea coloquial tiene que haber algunos errores así de conversación, pues es coloquial, ¿verdad? Y literario no, es verdad, vulgar mucho menos. Entonces yo no sé cómo la gente se equivoca en esto. ¿Por qué la brecha digital afecta de manera desigual a los jóvenes? La B. Porque los jóvenes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos de conectividad. Considerando la lectura presentada, ¿cuál es el impacto más significativo que las redes sociales han tenido en los jóvenes? Puede ser la A, pero también todas son correctas. Todas son correctas. Porque principalmente la segunda, ¿verdad? De que hay una brecha digital, eso dice luego el título del texto. Entonces todas son correctas. Según el texto, ¿por qué es importante desarrollar habilidades digitales en los jóvenes? La B, para que puedan utilizar las redes sociales de manera segura y responsable. Muy bien. Y ese no era 7 ejercicios de comprensión lectora. ¿Cómo? Muy fácil, muy fácil. Pero, ¿saben qué es el tema? Ahí van a ver gente que se van, así como están chateándonos así todos los días. A mí, hoy recibí 7 mensajes por ahí de personas que quieren estudiar, repasar hoy. Ah, ¿y qué hiciste? Le dije, es alumnos míos ahí en el colegio. Y le digo, ¿y qué hice? ¿Qué estaba haciendo? Y volvimos recién de La Plata. Volví para rendir. Y hay muchos de esas clases que se van a ir. Entonces ustedes tienen ventaja sobre eso. Y hay muchos que van a ir mañana así para rendir. Por eso el año pasado era 16.000, 13.000 nomás se presentaron a rendir. 3.000 o se quedaron dormidos o fueron cobardes y no quisieron presentarse. Ese es el problema. Entonces, por eso es lo que hay cantidad de aplazados. Bueno, sin considerar el texto, selecciona la opción correcta. ¿Cuál es el sujeto de la oración? La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Bueno, acá hubo un problemita el año pasado y vos podés discutir eso y pedir un punto. Sí, los jóvenes también es sujeto, porque la oración es compuesta. O sea, ahí hay dos enunciados. Los dos enunciados tienen su propio sujeto, su propio predicado. Tiene un nexo subordinante porque es una oración subordinada, donde dice en qué. Ese es un nexo subordinante. Entonces hay dos sujetos y hay dos predicados. Entonces, si le falta un punto en estos tipos de ejercicios, se puede reclamar ese un punto. Pero lógicamente tenés que venir a asesorarte bien y decir, explícame cómo tengo que decir, cómo tengo que explicar. Y esta la opción era esa, la irrupción de las redes sociales. Pero también los jóvenes es sujeto. Ahí debería haber una opción en la letra D que dijese, ay, se son las correctas, ¿no? Algo así. Bueno, o hubiesen puesto una oración simple. Ahí va a tener un solo sujeto. Esos casos. Muy bien. Cuando utilizamos el lenguaje para informar sobre hechos y realidades, estamos empleando la función del lenguaje referencial. Ese hasta el hartazgo luego repasamos. La oración que contiene el uso adecuado del superlativo. Ese todos los años ponemos. Funciones del lenguaje y el orden. ¿Cuál es la regla del superlativo? Una, que hay una lista de superlativos que son vulgares, ¿verdad?
como tiernísimo, por ejemplo. Es ternísimo, ¿verdad? Es dificilísimo, es dificilísimo. Esa es una de las opciones. Y otra es que los superlativos no pueden llevar adverbios de cantidad. Entonces, la muy paupérrima familia está mal. Ese muy... Las bastante crudelísimas palabras están mal también. Ahí está el adverbio bastante. Y esa persona es íntegra, fiel a sus principios y valores, no hay ahí un superlativo. Y este es entonces lo correcto, la B. Entonces hay que atender eso. No debe ir con un adverbio de cantidad. ¿Cuál de estas de las siguientes oraciones no es bimembre? Y estos son pequeñas trampitas. Porque vos a grandes rasgos lees bimembre y vas a buscar una oración bimembre. No, ahí te puso una trampita. Lo que está pidiendo en realidad es una oración unimembre, ¿verdad? Con ese enunciado. ¿Cuál es ahí la oración unimembre que no tiene sujeto? La C podría ser. La letra C. Muy bien, la letra C. Qué hermoso atardecer. Bueno, ¿cuál de estas palabras está escrita correctamente? Ortografía. La, la B, excepción. 13. La oración con el que contiene el uso adecuado del adverbio que siempre repasamos. Demasiado, bastante, peor, mejor, puro, medio. Son invariables cuando son adverbios. Las bailarinas del ballet municipal estaban demasiado cansadas. Correcto, ¿verdad? Ahí se usa como adverbio cansada, es un adjetivo. Los paraguayos somos poco amables. Correcto también. Ah, pocos. O sea, leí mal. Peores pagados, peor pagados. Y pura curiosas, de puro curiosas. Ese siempre vamos a ver el del año anterior, temprano todavía. El del año anterior y vamos a ver que apareció la misma cosa, ¿verdad? Misma cosa. Según la actitud del hablante, identifica la oración que expresa una exhortación o mandato. Silencio, por favor. Una oración exhortativa o imperativa. 15. Es tanto, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Contiene una figura literaria denominada antítesis, que es la oposición de las ideas. 16. El verbo caber. Siempre aparece, ¿verdad? Caber. Conjugado en futuro simple. Futuro. Yo, mañana. Mañana es el futuro. No sé La si A. todas las personas cabrán en este ascensor, pero vamos a intentarlo. Si no caben, tendrán que esperar. Letra A. Ahí está. Y ese es el reglamento general, ¿verdad? Que yo no sé, ustedes sabrán. Bueno, pero ahí en el grupo van a ver ahora. Vamos a ver un poco. Parece que el profesor me... ¿Cómo? Muy fácil, muy fácil. Acá está, vamos a comenzar un poco con la convocatoria 2024. 2024. Este era el 2023. No tanto, porque este es del 2022 al 24 nomás. Tres exámenes nomás tiene. Pero yo lo que quiero decirle es la tendencia nomás. Este es 2023. 2023 era que habló del embarazo precoz de los adolescentes y jóvenes. Vamos a coger ese 2024. Acá tiene, este parece, embarazo, acá está.
Acá está, 2024. ¿Cuál es el significado de honestidad? Y vamos a leer una vez nomás este texto porque en las dos filas apareció el mismo texto, ¿verdad? Dentro de nosotros existe una llama que sueña con cambiar el mundo. Deseamos aportar nuestro granito de arena para crear un lugar mejor para nuestra familia y nuestros seres queridos. Por lo general, tendemos a mirar hacia afuera. Queremos hacer el cambio en las calles, pero no olvidamos que todo empieza desde casa. Nuestra casa es, nuestra casa es el hogar de la honestidad. Es donde nace, crece y se esparce. Si desde el espacio que nos toca no solo practicamos la honestidad, sino que la vivimos y la contagiamos a los demás, crearemos una familia honesta. Al vivir la honestidad en familia, llenamos de luz nuestro hogar, inspiramos confianza de los demás, a los demás en las diferentes áreas de nuestra vida, en el entorno en que nos desenvolvemos. La honestidad mejora y fortalece los lazos. Además, promueve las buenas amistades. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente, es decir, que lo que pensamos, sentimos y hacemos está en sincronía. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Actúa según valores indicados. ¿Qué dice? Inclinados al bien común, apoya la verdad, la justicia y la amabilidad, actúa en dirección a ellas desde su vida privada hasta la pública, aunque nadie la esté viendo. Su conducta es definida por la rectitud y la honradez. Ahí se encuentra su valor. Es un acto que no busca gloria ni aplauso de los demás, sino que anhela el bien de la comunidad y esto es motivo de estima y aprecio. Con acciones pequeñas podemos sembrar semillas que den bosques que oxigenan nuestra vida para una convivencia sin igual. No amemos la palabra y con la boca, sino con obras de caridad, obras de verdad. Bien, congruente, ahí está en mayúscula, una vida congruente. Dice antónimo, hay que leer bien. Incoherente. Sí, exactamente. Muy fácil. Dice el enunciado, acá cambió ya. Este era un examen un poco más difícil. Con acciones pequeñas podemos sembrar semillas que den bosques. Es un lenguaje connotativo, es una figura literaria, un lenguaje figurado. Muy bien. Ustedes ya saben, había sido. Acá está un problemita. Y vean cómo se elabora a veces los exámenes para echarle a la mayoría. El género literario al que pertenece el texto leído es ninguno y por qué. O sea, el texto que hemos leído no es un texto literario. No es un texto literario, es un texto expositivo argumentativo. Entonces, no es un texto literario. Y ahí está. Entonces, al decirte el género literario es para ponerte una trampita. Bueno. La expresión es un acto que no busca gloria ni aplauso de los demás, sino que anhela el bien de la comunidad y esto es motivo de estima y aprecio. ¿Qué idea te da eso? No busca gloria. Con la honestidad uno no busca que alguien te glorifique. La humildad. Muy bien. Este número 5 también es una trampita con el enunciado. La temática del último párrafo. ¿Qué en realidad te pide? La idea principal del quinto párrafo, con otro término. Muy bien. Entonces vamos un poco al último párrafo que nos dice. El último párrafo nos dice, es un acto que no busca gloria, ni aplauso de los demás, sino que anhela el bien de la comunidad y esto es motivo de estima y aprecio. Con acciones pequeñas podemos sembrar la semilla que den bosque que oxigenen nuestras vidas para una convivencia sin igual. No amemos la palabra y con la boca, sino con obras de verdad. Quinto párrafo, idea principal.
No amemos las palabras, sino las acciones. Eso es. Y después todo el mundo vino a preguntar, ¿qué es verborrea? Y cuando una persona es verborrágica, cuando sabe hablar, ya el verbo. Y esa es acción antes de hablar demasiado. Eso es lo que está diciendo ahí. Y esa es la respuesta correcta. Bien, la honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente. Se deduce que la, correcta. No hay otra correcta. La C también es correcta. La persona piensa asertivamente para perjudicar. No, no. Perjudicar, dice. Yo leí asertiva, perjudicar. La letra A correcta. Hay nomás 6 ejercicios de comprensión lectora. Espera que profesor. Oye, y entonces, porque viste que ella pues se declaró bien vivas. ¿Y qué dice el Señor? Hasta ahí nomás era la comprensión lectora. En la expresión C constante, se lleva una tilde, ¿por qué? No, entonces yo sé tal cosa. Sí, del verbo ser. ¿Cómo se llama esa tilde que lleva el verbo ser? Bueno, saber. Saber también lleva, pero ¿cómo se llama esa tilde? Y se usan los monosílabos para diferenciar de otros. Tilde diacrítica. Diacrítica. No olviden. Muy bien. 8. El enunciado que contiene dos palabras agudas. Subrayada. La letra D. D. Amor y vivir son palabras agudas porque se acentúan en la última sílaba. Se acentúan en la última sílaba. Muy bien. La opción que corresponde a la oración unimembre. ¿Qué no tiene la oración unimembre? Sujeto. ¿Cuál es ahí la oración unimembre que no tiene sujeto y es impersonal? Truena. Fenómeno atmosférico, ¿verdad? Muy bien. ¿Y me mareo? ¿Dónde está su sujeto? Yo. Está tácito. Bueno. Número 10. La oración con conectores de oposición. La A. Sí, ¿cuál es tu conector de oposición? Pero. Pero y sus sinónimos. ¿Cuáles son sus sinónimos? Sin embargo, no obstante, sino. Esas se llaman conjunción. ¿Cuál? Luego es un conector de orden. Cuando voy a decir luego es porque algo sucedió antes, ordenadamente. ¿Verdad? Muy bien. Marca la opción con el uso correcto del superlativo. ¿Vieron? Todos los años superlativo. Este era más fácil, había sido. La letra C, sí, es la única que tiene superlativo. Los otros tienen en grado positivo. Una oración simple es una oración que
¿Qué tiene? ¿Qué tiene la oración simple? Un solo verbo. Si tiene más de un verbo conjugado, es una oración compuesta. En la oración, Ricardo y Mónica festejarán sus bodas de oro por la mañana. Ricardo y Mónica festejarán ¿qué cosa? ¿Complemento? Directo, ¿verdad? Cuando vos respondés a la pregunta qué cosa, pues es transitivo y es directo. Por la mañana, complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuál es la opción correcta? La B. El enunciado que no presenta error de concordancia. Que está bien significa eso. ¿Cuál va a ser? Muy bien, cielo estrellado. El campo y la ciudad estaban... Sí, ¿por qué? Inundados, masculino. ¿Cuál es la regla? Cuando hay sustantivos con géneros dispares, el adjetivo tiene que ir en masculino plural. Sin embargo, si ese mismo adjetivo inundadas está antes, tiene que concordar con el más cercano, que es campo. Si yo pongo inundadas antes, va a decir el inundado campo y la ciudad. Esa es la regla que se maneja ahí. Bien, la oración que contiene sustantivo abstracto, que no contiene sustantivo abstracto. Muy bien. Entonces, ¿qué clase de palabras es divertidas y aventureras? ¿Qué clase de palabras es divertidas y aventureras? Descriptivo. Divertidos y aventureros. Divertido y aventurero. Divertida y aventurera. ¿Qué clase de Adjetivo. palabras nomás puedes jugar así con él? Adjetivo. Adjetivo. Solamente el adjetivo puede sufrir esa variación. Muy bien. El par de palabras escritas correctamente. Excavar y embelezar. Bien. La oración que presenta el uso correcto del adverbio. Recuerden que este siempre sale. Cuando vos tenés dos adverbios terminados en mente, el último nomás debe llevar su mente. Lisa y llanamente. Y recuerden, delante nuestro no se dice. Se debe usar la preposición de. Delante de, detrás de, encima de. Entonces, la C es la correcta. Adelante, atrás. Si vos venís llegando, no podés decir, ella se sentó delante mío, sino delante de mí. O sencillamente se sentó adelante. Pero no tuyo ni mío, porque con el adverbio no puede ir el pronombre. Si vos decís delante nuestro, quiere decir que nosotros tenemos un objeto que se llama delante, adelante, ¿no? Entonces, esa es la idea que da. Bien, la opción en que todas las palabras son homónimas. Todas son correctas. Porque los homónimos se clasifican en dos grupos. Uno homófonos y otro homógrafos. Ahí hay de todo, ¿verdad? Igual escritura.
Marca la única opción con el uso correcto de la preposición. Ya conocieron las 20 preposiciones. Saben de memoria, ¿verdad? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Eso es muy importante que sepan porque eso ya aparece en los exámenes de su uso correcto. Principalmente esas preposiciones contra. Compré un veneno, un remedio contra la tos. Me tropecé contra un palo, no con un palo. Colgamos en la pared, escribimos en el cuaderno, nos asomamos a la mesa. Esas preposiciones. Compré un televisor de color, no a color. Una olla de presión, una cocina de gas. La camisa es de rayas y de cuadros, no a rayas ni a cuadros. Esos son los usos correctos de las preposiciones. Acá, ¿verdad? La preposición uso correcto es, se casaron en contra de la voluntad de sus padres. Nosotros organizaremos una, ¿qué dice? Uso correcto. Nosotros organizaremos una excursión, no tiene luego preposición. Y el conductor circulaba a más de 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Ricardo es un joven adicto al trabajo. Entonces la primera es la correcta. Todas las palabras están tildadas correctamente en la opción A, ¿verdad? Balón, compás, café, película. Bueno, parece que el profesor quiere que meriende un ratito. Después vamos a continuar con el otro.
Con ruido.
Bueno, gente, me despido de ustedes y tengo pues un compromiso. Deseándole el mejor de los éxitos y Dios quiera que pasen el examen mañana. Aprovechen la oportunidad, no se apavoren, como dice el lenguaje coloquial. Traten de rendir con tranquilidad. No lleven un reloj digital porque les va a complicar. Lleven un reloj comuncito para administrar el tiempo y comiencen con lo más fácil. Si les resulta castellano el más fácil, comiencen con castellano. Si les resulta matemática más fácil, comiencen con matemática. Si no pueden resolver un ejercicio, pasen, no se distraigan ahí porque eso le va a poner nervioso y va a jugar en su contra. Pasen y después, si sobra el tiempo, vuelvan a eso. Si les sobró tiempo, corroboren otra vez algunos ejercicios que son dudosos y esa es la técnica. Que Dios bendiga a todos, que tengan éxito todos, todos por igual y espero haber colaborado con ustedes en algo, con un granito de arena. Muchísimas gracias a todos por la atención y a dormir, a relajarse y mañana bien lúcidos. No olviden su cédula, no olviden su calculadora permitida, vayan temprano, no vayan sobre la hora. Todos esos factores. Y éxitos para todos. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao, Gracias. profe, Chao, gracias. chao.